soy ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en maestrías en la Universidad de Boston. Hoy vamos a ver el overview de lo que es actualmente los sistemas de Edwards y más que todo enfocándonos en el EST4, que en términos generales nuestros sistemas están bajo el cumplimiento de las certificaciones UL en todos los elementos del sistema, específicamente en la UL 864 y para el caso de todos los paneles. Y también estamos aprobados por FM en toda la línea de Signature. Cumplimos con las regulaciones y tratamos de seguir las regulaciones y las recomendaciones de NFPA. Yo mismo soy certificado en NFPA 72 y en otros códigos de NFPA como la 13, 101. Entonces, normalmente realizo en la parte de asesoría en configuración de proyectos de detección de incendios basado en NFPA. La línea de Edwards ha evolucionado de diferentes formas, desde los paneles de la gama media, pues el panel más básico que tenemos es el panel convencional, pero tenemos los paneles en la gama media que son los de serie I/O, y de ahí en adelante tenemos el EST3X y ahora el EST4. La línea de EST3 a partir del 31 de diciembre de este año es una línea que entra en proceso de fin de producción. Por lo tanto, solamente vamos a suministrar partes para el reemplazo de esa línea, pero lo recomendable es que si ustedes tienen un sistema de ST3 actual, entonces miren cuál es el tiempo que lleva instalado y procedan con un cambio a ST4. Si tienen proyectos nuevos, pues definitivamente la idea es que puedan utilizar el panel EST4 para el desarrollo de sus proyectos. En la línea EST3X, que es también del rango medio, en los paneles de esta línea van a entrar en un proceso también de actualización durante el 2024. Y muy seguramente tendiente a irnos también hacia el EST4, una versión EST4 que es también configurable con 6 lazos y sistema de voz de evacuación. El EST4 en específico es un sistema que lanza Edwards en la parte comercial hace ya 2 años, por esta misma época, en octubre, y comenzamos a hacer ya el recambio de paneles inmediatamente en muchos de nuestros proyectos en el Caribe en especial. La línea ya no es una línea que estemos hasta ahora comenzando a promover o comenzando a ver nuevas instalaciones. Es una línea, por ejemplo, en la cual yo tengo un proyecto en Bahamas donde se hizo cambio o se comenzaron a hacer cambio de paneles en red. Tenemos 51 paneles en red EST3 en el Water Park en Bahamas, y allí ya vamos por el panel número 12 convertido a ST4, y esa conversión se inició en el año 2021, hacia el final del año 2021, y corrió durante el año 2022. Tenemos el aeropuerto Luis Marín de Puerto Rico ya completamente actualizado en el ST4, y más de, yo creo ahorita, 20 proyectos entre hotelería. En Costa Rica ya tenemos hospitales instalados con el ST4. El edificio General Valverde ya tiene un panel instalado de ST4 y todo completamente funcional. Entonces, no es un producto que nosotros estemos ahora ya o comenzando todavía en la etapa de introducción, ya es un producto que está entrando en la etapa de aceptación del producto y de movimiento del producto en los sistemas que requieren actualización. Es un sistema que es flexible en su configuración en red, soporta más de 100 canales de audio en el sistema. Es un sistema basado en IPv6, en redes IPv6, completamente modular,
que ahorra costos de instalación. Los displays son touchscreen y permite conectividad remota tanto de los anunciadores como de los paneles, y en sí los anunciadores se convierten en pequeños paneles dentro de la red. Es el único panel dentro de las ofertas de detección de incendios que utiliza tarjeta de firewalls para mitigar todos los riesgos referentes a ciberseguridad. Entonces, es un sistema que está pensado en convivir en una red que tiene al menos 4 configuraciones en el tipo de panel. Dentro del tipo de panel ustedes van a encontrar gabinetes con baterías y sin baterías. En los modelos de antes, por ejemplo, en el EST3 manejábamos el modelo de 7, gabinete de 7, gabinete de 14, gabinete de 21. Aquí continuamos con los mismos gabinetes, pero le adicionamos el gabinete de 5. En todos los modelos ahora es posible utilizar micrófono y teléfono, incluso en el gabinete de 5. Entonces, el gabinete, dependiendo de la necesidad, puede solicitarse con espacio para baterías o sin espacio para baterías, porque de pronto las baterías las están dejando en un gabinete aparte, de acuerdo con el tamaño y el requerimiento de potencia en voltaje del sistema. Así que va a tener diferentes opciones en las que usted puede solicitar o configurar un panel de ST4. Vienen en colores rojo y colores bronce. Los anunciadores son básicamente paneles. O sea, usted puede configurar anunciadores como un panel completo en los modelos de 5, 14, 21. Y también tenemos los anunciadores desde el modelo 2, 6 y 8 que permiten no solamente tener anunciadores de solo display o display y display de control, como los que ven en la pantalla, pero también tenemos anunciadores para notificación masiva con gabinete que incluye el teléfono o el micrófono, dependiendo de la solicitud que hagan para notificación masiva. Así que depende de lo que estén requiriendo, ustedes van a tener diferentes opciones de anunciadores para el sistema. Toda la conectividad que nosotros utilizamos, por ejemplo, en ST3, la hacíamos con clase A y clase B. Ahora con ST4 son una configuración más flexible. Podemos hacer configuraciones en estrella, configuraciones redundantes, configuraciones en árbol o configuraciones en mesh. Esto porque cada uno de los paneles en la CPU ahora trae construido 2 conexiones o 2 puertos IP. Entonces, 2 puertos IP que usted puede escoger cómo lo van a conectar o a través de qué medio se va a conectar. Puede ser cable, puede ser fibra. Pasamos de manejar 4 fibras en ST3 a manejar una fibra en el ST4, manejar 3 pares de cable en ST3 a manejar un solo par en ST4, y usted escoge el tipo de medio que va a utilizar. Entonces escoge el SFP que se adapte al conector de red que tiene el panel en sus dos puntos de red. Le da flexibilidad a la red porque usted puede tener ya su propia red de paneles y puede tener paneles que son maestros o esclavos de otros paneles, y los anunciadores igualmente pueden ser configurados como maestros o esclavos de uno o de varios paneles a la vez. Y cada uno de estos paneles puede ser también conectado a un BMS a través de la tarjeta de Field Server, que es en el caso del EST4 es la versión FSB4. Para los otros paneles como el I/O y las series de I/O tenemos la tarjeta SAFSB. Entonces, dentro de la configuración de EST4 usted va a tener la opción de manejar la interconectividad con BACnet o Modbus. Automatic Logic maneja los 2 protocolos. De hecho, maneja los 4 protocolos porque esta tarjeta también puede ser configurada como salida serial.
sea, puede ser configurado como un BACnet serial o un BACnet IP. Igual en el Modbus, puede usted configurarla como Modbus IP o como Modbus serial. Las 4 salidas de protocolo, las 4 formas de protocolo están también disponibles en Automatic Logic y básicamente este panel lo tenemos en el laboratorio y en diferentes exposiciones que hacemos durante el año en México, en Colombia, lo interlazamos con Automatic Logic. Entonces, es una conexión que ya está probada, es una conexión que venía ya probada desde cuando teníamos los paneles EST3 y que funciona perfectamente, no solamente para Automatic Logic, sino en general para cualquier conexión que contenga BACnet o Modbus como protocolo de comunicación. Dentro de la gama media, ustedes conocen, vamos a tener siempre los paneles IO64 y el IO1000, que son de paneles de un lazo y de 4 lazos, mientras que el EST4 es un panel de hasta 10 lazos. La diferencia entre estos en el IO y en el IO1000 es que estos paneles no manejan audio evacuación ni notificación masiva. Lo máximo que uno puede hacer con el IO es añadirle una unidad ANS de Audio Notification System, que básicamente son amplificadores separados que se activan con las salidas NAC de estos paneles y que tienen micrófono en la unidad. O sea, usted puede generar mensajes de voz o puede grabar mensajes en las unidades ANS para la parte de audio, pero no manejan teléfonos, que es básicamente lo que sí se hace con el panel de ST4. En el IO64 lo que tenemos es una combinación, un solo lazo con combinación de detectores y módulos, con 2 NACs en la parte de notificación, y mientras que en el IO1000 tenemos ya una combinación de 4 lazos, un lazo construido en el panel, y de nuevo no tiene audio evacuación, que es la gran diferencia con los sistemas de ST4. ¿Por qué les menciono el IO1000? Porque en una charla de ST4. Porque es que generalmente los proyectos que son grandes no necesariamente comienzan completos. O sea, no necesariamente el proyecto lo sacan en una propuesta como un proyecto completo de una vez. A veces comienzan con etapas. Entonces, básicamente el IO1000 y el ST4, al ser de la familia Signature, comparten todos los elementos de campo. O sea, todos estos dispositivos que son de la serie Signature, los sensores SIGA, las estaciones manuales, módulos de control, módulos de monitoreo, que pertenecen a la familia Signature, son compartidos por el EST4. Entonces, si usted tiene un proyecto que está comenzando con una torre de, no sé, de residencial o una torre comercial, y en el futuro ese proyecto incluye tener un hotel como segunda etapa, un centro comercial en la base, un segundo o tercer edificio que va a generar básicamente un proyecto de multi-edificios o multitenant. Entonces, usted puede comenzar con ese primer edificio, de pronto con un panel I/O, que asegura que está utilizando la tecnología Signature. Cuando el edificio le añaden una segunda etapa, cambiar el panel I/O acá por un panel EST4, pues no va a ser un problema porque usted mantiene todos los lazos de comunicación. Si necesita más lazos, entonces agregamos más lazos en el panel EST4, o si necesita otro panel en red, o si necesita otro panel adicional para una tercera o cuarta etapa, pues los puede adicionar. Recuerden que el I/O no es un panel en red, es un panel que es un panel que denominamos standalone. Únicamente él funciona solo, no va a hacer nunca red con algo, con alguien más de la línea I/O por ahora. Porque hay cambios que vienen para el 2024 que pueden ser una realidad ya en 2024, donde este panel va a ser completamente actualizado. Entonces, les voy soltando esos tips de una vez para que sepan que sí estamos pensando en que todo debería estar en red y todos deberían compartir información, pero en este momento el I/O básicamente no lo hace y está únicamente
para sistemas standalone. Entonces es un buen comienzo para esos proyectos donde usted arranca en una torre y quiere después crecer a otra torre y solamente cambiar el panel, mantener los dispositivos, mantener los NAC, todo es compatible con el EST4. Básicamente el I/O por dentro es una tarjeta a la que usted le va añadiendo lo que necesita. Entonces usted en la tarjeta le puede ir añadiendo la parte de comunicaciones con 232, la parte de monitoreo con la tarjeta de ACP o la parte de comunicación a través de una tarjeta IP que le permita descargar información y ver el panel remotamente. Y añadir obviamente los lazos de complemento hasta llegar a un máximo de 4. Los dos paneles comparten la tarjeta de release, o sea, tienen al ser una tarjeta de la línea Signature, los dos paneles pueden utilizar esta tarjeta. Esta tarjeta es para manejar sistemas de supresión de agente limpio, por ejemplo, con Novec 1230, con FM200, pero también le permite manejar sistemas de preacción en rociadores, por ejemplo, sistemas secos que se denominan en rociadores. Entonces, en sistemas de diluvio, por ejemplo, con espumas, sistemas de dióxido de carbono. Esta tarjeta está diseñada para ese propósito y tiene todas las conexiones para 2 circuitos de release dentro de la tarjeta y los accesorios diseñados para ese tipo de aplicación. Entonces, la restricción sobre esta tarjeta es que cuando usted utiliza una tarjeta de estas sobre uno de los lazos del panel, esta tarjeta requiere que ese lazo se conecte en clase A. ¿Por qué? Porque usted está manejando un sistema de supresión con esta tarjeta, entonces debe haber un lazo de entrada y un retorno hacia el panel que garantice que la tarjeta de alguna manera siempre está en comunicación. Y al ser una tarjeta también que protege un área sensible, entonces se requiere que antes de la tarjeta usted deje módulo aislador y después de la tarjeta deje un módulo aislador. Eso en FPA se conoce como un circuito clase 7, donde usted protege tanto del lado del retorno hacia el lazo como del lado del panel hacia el lazo a través de módulo aislador. Son los dos requerimientos que usted tiene que tener en cuenta en cuanto al cableado. La tarjeta utiliza una fuente auxiliar, o sea, para la alimentación de voltaje, usted va a requerir una fuente auxiliar para alimentar esta tarjeta. Y los sensores, pues son los sensores que usted tenga en el lazo. Usted puede hacer diferentes combinaciones de zonas, o de zonas cruzadas entre dos tecnologías diferentes de sensores que estén en el lazo o que estén siendo utilizados para proteger el sitio. Pueden ser sensores fotoeléctricos, pueden ser sensores de aspiración, pueden ser sensores combinados. Lo importante es que tenga al menos 2 tecnologías para verificación. La máxima capacidad que usted puede poner en tarjetas en un mismo lazo son 10 tarjetas de release en un mismo lazo. Es lo que en programación se soporta para cuando se utiliza la tarjeta o el módulo de release. Los paneles, tanto ESP4 como el I/O, tienen conexión hacia los dispositivos de comunicaciones que manejamos. O sea, tienen comunicación hacia terceros con centrales de monitoreo, hacia nuestro sistema de comunicación de monitoreo de paneles de Fireworks, a través de tarjetas de Wagner y Modbus o a través de conexión directa al computador. Los dos comparten ese sistema y de nuevo el I/O también permite el uso de una tarjeta de protocolos Wagner o Modbus seriales o IP hacia la conexión del sistema de Automatic Logic. Entonces, eso le va a permitir a usted que en un proyecto grande con el cual arrancó también un sistema de automatización, pero que arrancó con un edificio y en el cual utilizó un I/O para asegurar el proyecto, cuando coloque el ESP4, usted continúa
manteniendo las tarjetas de comunicación de Fireworks, de Wagner, y puede mantener la comunicación hacia los BMS, incluso con los paneles pequeños con el I/O. Entonces puede arrancar plenamente un proyecto utilizando este tipo de paneles de la gama media y crecer hacia un proyecto más grande cuando se generan nuevas etapas del proyecto sin ninguna restricción. De nuevo, todos los sistemas, todos los elementos de campo, al ser Signature, pues van a compartir la misma información y van a compartir y van a ser compatibles completamente con los paneles de la línea, tanto I/O como ST4. Y esto lo garantiza el hecho de que durante el desarrollo que hemos tenido de la marca, a través de lo que hemos sacado de diferentes detectores, nosotros tenemos compatibilidad 100% con los cambios que hemos hecho en los paneles. En diferentes momentos, ustedes conocieron el detector, el SIGA-PS, después el SIGA-2PS, después el SIGA-PD, después el SIGA-OSD, que es la tecnología en óptica. Y en instalaciones donde tenemos incluso el SIGA-PS instalado y ponemos paneles actualizados de SD4, no hay ningún problema con el detector. El detector sigue siendo reconocido por el panel y usted puede estar seguro de que los elementos de campo que tiene instalados no va a tener que cambiarlos todos por el hecho de cambiar un panel o de actualizar un panel. Entonces, tanto las partes de notificación como la parte de sensorización en los paneles, en los dispositivos de campos es completamente compatible. La serie SIGA está marcada dentro de los detectores como con la palabra, la serie Signature, perdón, está marcada dentro de los detectores como la palabra SIGA. Eso indica que pertenece a la serie Signature y todos los detectores que están en esa serie ya están cumpliendo desde el año 2022 en junio con la norma UL, la estándar UL 268 en séptima edición, que fue diseñado para disminuir las alarmas falsas en un elemento de detección y adaptarse a los nuevos requerimientos de construcción donde se utilizan más conglomerados de madera, más plástico, hay menos, básicamente, madera natural o hay menos elementos de combustión rápida que se utilizaban antes en las construcciones. Ahora los elementos de construcción están diseñados para que en caso de calentamiento sea mucho más demorada la forma en que se puede desarrollar un evento. Entonces eso es una ventaja para la construcción, pero es un reto para la detección, porque ahora cuando se generan calentamientos, por ejemplo, en lo que se denominan aglomerados o material aglomerado en las mesas, ese calentamiento genera humos muy débiles, que son de lento desarrollo. Entonces los detectores tienen el reto de captar ese humo débil mucho más rápido y dar un aviso temprano a la edificación. Entonces estos detectores de la línea óptica manejan múltiples LEDs dentro de la cámara. Le permiten una mayor sensibilidad en cuanto a la detección de esos humos suaves o lentos de desarrollo. Tenemos detectores combinados, tenemos detectores térmicos y no lo muestro aquí, pero ya es parte de la línea, los detectores combinados con monóxido, detección de monóxido de carbono o el detector solo de monóxido de carbono, que está siendo muy utilizado en aplicaciones de hotelería. ¿Por qué? Porque las construcciones ahora en residenciales y en hotelería normalmente están dejando 4 primeros pisos para estacionamientos. Muchas veces no pueden hacer sótanos por el tipo de suelo que tienen o por el tipo de región donde están construyendo. Entonces, optan por hacer los parqueaderos en los 4 o 5 primeros niveles y de ahí para arriba las oficinas, los residenciales, las habitaciones de hotel, lo cual genera un riesgo de que los vehículos que están en estos
parqueos que tienen una alta generación de monóxido y es un gas letal para el ser humano en una concentración determinada, pues en un momento en que no se tenga la suficiente ventilación en el piso o fallen los sistemas de ventilación, este gas pueda subir hacia las áreas residenciales o habitadas. Entonces, los detectores combinados que tenemos ahora, con combinación de monóxido, permiten, mediante el uso de bases audibles, discriminar cuando usted tiene una alarma de un sensor por humo como tal y de una alarma de un monóxido de carbono. Entonces, da un tono diferente la base cuando la alarma provenga de la fuente adecuada. Entonces, va a permitir que el residente o la persona que está en el edificio o la brigada, en términos generales, tome acción correcta sobre el tipo de alarma que se está generando. En las bases, que también vienen con la referencia SIGA, va a encontrar desde la base estándar, con relevo, base aisladora, base audible, y como comenté, aquí en las bases audibles, pues hay bases dedicadas para cuando usted está haciendo uso de detectores regulares, por ejemplo, el OSD o el ESD con temperatura, pero lo está utilizando, por ejemplo, en un cuarto de hotel para despertar a las personas que están en la habitación y utilizan baja frecuencia. Diferente de cuando viene combinado con monóxido y va a necesitar doble tono. Que la base también, hay bases específicas para la generación de ese doble tono. En la parte de notificación, el cambio principal se dio en la línea Genesis Legacy que utilizábamos antes, donde teníamos un consumo por unidad de 311 miliamperios, lo cual nos limitaba, por ejemplo, en una fuente de 6 amperios, una máxima capacidad entre 18 y 20 unidades colgadas en el NAC, pegadas al mismo circuito de NAC, y pasamos a unidades Genesis LED, que tan solo consumen 28 miliamperios, sin importar cuál es el estrobo o el número de candelas que usted esté configurando en el estrobo. Es el mismo consumo. Eso hace que la cantidad de unidades que usted puede tener en un circuito sea mayor. Por lo tanto, el número de fuentes auxiliares que tiene para un sistema es menor y reduce el costo de cantidad de potencia que usted está utilizando junto con el costo de cableado, obviamente. Siempre va a haber un compromiso entre la fuente y la distancia con el último punto de notificación, y hay que tener mucho cuidado con eso porque no es una cuestión de tener los 28 miliamperios de consumo, es una cuestión de tener voltaje a una distancia específica. Entonces hay tablas que le indican, dependiendo del calibre del cable que usted está utilizando para el circuito, cuál es la distancia máxima que puede tener su dispositivo de notificación sin que se genere una caída de voltaje apreciable como para que el dispositivo no produzca el tono o el nivel de decibelios que se requiere dentro de FPA. Entonces, eso es algo que se debe revisar en cuanto al tema de instalación. Nosotros siempre estamos allí para ayudar con estos tipos de tablas, es solamente que nos pregunten y con mucho gusto les enviamos estas características que son puramente de instalación en cuanto a los circuitos de notificación. Es válido también para cuando utilicen audio notificaciones, quiere decir parlantes. Entonces allí en los parlantes el compromiso es que usted en la distancia con respecto al amplificador tenga el tipo de cable adecuado y la distancia adecuada para que el mensaje de voz que está emitiendo sea entendible. Entonces no sea un mensaje que tiene un nivel de decibeles demasiado bajo y que de por sí, al tener esa característica, puede generar distorsión en el mensaje y el mensaje no se vuelve entendible para los ocupantes del área. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de diseño cuando ustedes hacen
la medición de distancia máxima con respecto al amplificador o con respecto a la fuente. El portafolio también incluye en las líneas ST4, ST3X, I/O, los detectores de rayo proyectado, que los tenemos el detector de rayo proyectado con reflector o el transmisor emisor, que permite una alineación de acuerdo a un ángulo de vista. Este detector, que es el transmisor receptor con ángulo de 10 grados, permite que el emisor pueda ver hasta 2 o 3 receptores a la vez. Es muy útil cuando usted tiene instalaciones donde por alguna razón pueden vibrar la estructura o pueden golpear la estructura, caso de una bodega donde circulan montacargas o caso de una estructura hecha en metal que pueda tener vibraciones por diferentes consecuencias o causas, como motores que están arrancando. Entonces, cuando esa vibración se produce, normalmente se tiende a desalinear el receptor. Pero este modelo, al ser un modelo que está viendo si está dentro del cono visual, esa desalineación no afecta al funcionamiento del sistema. Así que es recomendado para cuando tienen ese tipo de aplicaciones. En la gráfica ven una aplicación donde se construyó una cortina de detección, el caso de un hotel donde tienen un lobby abierto en el espacio de abajo, y entonces los halls de circulación, cualquier humo que se produzca acá va a generar una cortina de humo que está circulando hacia la parte superior. No se va a generar en el centro del lobby, se va a generar acá en el área de circulación, y por lo tanto el detector, el emisor está en la parte de abajo mirando 3 transmisores en la parte de arriba, conformando una cortina de detección. En la aplicación de reflectores es cuando se tiene esa misma aplicación, pero dentro del parámetro que no va a haber vibración en la estructura. O sea, va a ser, usted lo va a instalar, por ejemplo, en un lobby de doble altura, en un hotel, en un edificio, en un lobby de entrada de un edificio que está a doble altura. Funciona muy bien porque ahí el riesgo de que la estructura se mueva no es alta. Tiene que haber un evento, no sé, de un temblor o un terremoto para que la estructura vibre. Entonces, los reflectores permanecen alineados. No es diferente si usted instala este detector por reflector en una bodega con una estructura metálica y la estructura por alguna razón se mueve, pues usted va a tener que subir tantas veces como se desalinee de nuevo a ajustar el detector con el reflector, que es básicamente un espejo. Entonces, están disponibles, solamente tengan en cuenta la instalación, dónde los van a aplicar, es importante. El sistema Modulaser es un sistema de aspiración, detección por aspiración. Es un lanzamiento que hicimos en el 2022. Se hizo la etapa de introducción. Ahora ya está en la etapa de producción completa del Modulaser. Básicamente, él permite hacer una detección temprana de humos en áreas específicas. Es muy utilizado cuando usted necesita hacer esta detección temprana o muy temprana en áreas como data centers, en áreas de sistemas de control, en sistemas, por ejemplo, en hospitales donde tienen unidades de resonancia magnética o máquinas de rayos X y no pueden colocar detectores con electrónica porque puede haber interferencia con la máquina que está trabajando allí. Entonces, normalmente se utiliza el detector por aspiración como una solución viable en ese tipo de aplicaciones. Básicamente lo que hace es que es un detector activo, a diferencia de los detectores puntuales, que son detectores pasivos. Eso quiere decir que la cámara de detección está esperando a que el humo llegue e inunde la cámara en una cantidad, la oscurezca. Entonces ahí va a generar una acción de alarma. En el caso de aspiración, el detector tiene tuberías de PVC. A esas tuberías se les hacen puntos de muestreo de aire, orificios, y
el detector en sí tiene una unidad de aspiración, que es básicamente una aspiradora por dentro pequeña, y va tomando muestras constantes del aire que está en el ambiente. Esas muestras llegan a la cámara y se determina si hay partículas de humo dentro de la muestra que llegó. Entonces es de muy rápida velocidad en cuanto a la comparación con detectores puntuales, y puede ser, además, dependiendo del número de orificios que usted haga en una teoría y la distancia que comparta, puede ser configurado como un detector de muy rápida detección, de detección, de detección muy rápida o detección estándar. Son los términos que utilizan en cuanto a la configuración de este tipo de detección. Es un detector que usted puede instalar en clúster o todos en el mismo sitio, hasta 4 detectores en el mismo sitio. Los está monitoreando un display de control. Es una de las opciones, pero también tiene la opción de instalarlos distribuidos. Entonces, si usted tiene un data center, por ejemplo, muy grande y tiene diferentes zonas que tiene que monitorear, el área de techos, el área de la isla, el lado de la isla fría o de la isla caliente, los gabinetes de data center. Entonces pueden ser diferentes zonas donde usted está detectando, pero están detectando en un solo sitio y puede colocarlos todos en este tipo de configuración centralizada. En otras aplicaciones usted puede tener un data center donde Bueno, está monitoreando 2 zonas, pero gracias. resulta que está en el piso 2 del edificio y en el piso 7 usted tiene otro data center, pero tiene un cuarto de control eléctrico en el sótano, tiene otra área donde hay una máquina, como les decía, por ejemplo, un hospital, una máquina de resonancia magnética que está en el área de cirugía, y usted quiere poner ahí también un detector. Entonces puede tener distribuidos los elementos y conectados a través de RS485, llevados al mismo panel de control. Esa distribución incluso la puede hacer más allá, la puede hacer entre diferentes edificios, donde ahí en cada edificio hay sistemas de detección por aspiración, pero quiere que todos se comuniquen entre ellos y haya un comando de display centralizado que le muestre todos los sistemas. Entonces tiene la red 485 propia de los detectores, que es la SenseNet Plus, y está la red de comunicación entre los módulos de display, que es la SenseNet. Entonces, hay 2 tipos de redes de 485 dependiendo de la configuración que le quiera dar. Es un sistema que también le permite a usted añadir los sistemas que se utilizaban antes, que eran los ASD, en la línea ASD en las 640 y en la 320, y pueden ser incluidos dentro de esa red de comunicaciones para tener control también de los elementos. Cada elemento de detección en este momento lo que le entrega es una alarma y un problema, dependiendo de la zona que se active. Por lo tanto, hacia el panel de detección, el EST4 o el I/O, esto significa que hay que dejar un módulo de monitoreo doble para tomar las señales de contacto seco. Estamos trabajando dentro del roadmap para que estos módulos de displays tengan una conexión IP directa hacia los paneles de detección, y eso es algo que esperamos esté ya habilitado en 2024. El portafolio va a incluir también todo lo que son las señales especiales de notificación audible o visible en todas las configuraciones que usted necesite, tanto para edificios como para industria, y las líneas de explosion proof, los dispositivos de explosion proof para áreas especiales, en caso de que sus proyectos tengan alguno de estos elementos, algunas áreas clasificadas dentro del proyecto. Estos sistemas son todos monitoreados a través del software de Fireworks, que le permite darle básicamente información sobre el estado del panel, tanto de los EST3, EST4 o I/O en tiempo real. Entonces, básicamente el software lo que le permite ahora es que usted
por cada uno de los edificios que tenga pueda construir un mapa, pueda hacer o importar sus gráficos en AutoCAD y ver en tiempo real el estado y la identificación de cada uno de los dispositivos que tienen el sistema. En el momento de la alarma, para los sistemas de I/O, todo es solamente monitoreo, o sea, los paneles son monitoreados. Para los sistemas de ST4, los paneles pueden ser monitoreados y controlados. Entonces, dentro de ese control, van a haber iconos que usted genera en cada uno de los planos para hacer determinadas acciones sobre el panel. Cuando una alarma se genera, si usted tiene cámaras IP en el área, puede utilizar el web link de la cámara para traerlo como un pop-up de la alarma, o sea, mostrar al operador dónde está la alarma y asociar una cámara relacionada con esa alarma y que el operador pueda ver pues de qué se trata o qué está sucediendo en el ambiente. Hay una ventana donde le va indicando las alarmas que están entrando, el estado de los dispositivos que están entrando, que es un despliegue de lista, estilo central de monitoreo, y hay una ventana que le va a indicar al operador cuáles son las acciones que tiene que tomar con respecto a la alarma que está entrando. Entonces se puede dejarle instrucciones específicas de comunicación, de a quién llamar, de acciones que tiene que tomar con respecto a la brigada. El sistema también le permite en forma automática que dentro de las acciones usted pueda programar el enviar un correo a una determinada persona o mensajes de texto a celular que informen lo que está pasando dentro del Fireworks. Fireworks es un sistema que usted puede configurar como standalone, o sea, puede pedir una licencia y básicamente el computador que usted coloque debe funcionar como servidor cliente. La licencia, cuando la piden en esa forma y se instala sobre sistemas propietarios de que lo compró el usuario, básicamente no tenemos soporte sino sobre la parte de configuración, pero no podemos soportar el hecho de que hayan errores de instalación debidos a el uso de otro software de tercero en el mismo computador. Entonces eso tiene que tener en cuenta. Cuando ya el sistema de la licencia es comprada UL, entonces esa licencia viene montada sobre un servidor, estación de trabajo, que nosotros suministramos, o sea, que nosotros les entregamos y que es una estación también UL864, probada 24/7, que le va a garantizar que el software que está instalado solamente corre sobre esa máquina y que la máquina no permite la instalación de aplicaciones diferentes. O sea, es una aplicación, es una máquina dedicada a esas aplicaciones. Entonces ahí la máquina puede ser servidor cliente a la vez. Hay configuraciones donde tenemos servidor y estaciones de trabajo separadas, hasta 15 estaciones de trabajo separadas. O tenemos configuraciones donde hay servidor redundante y estaciones de trabajo, hasta 50 estaciones de trabajo separadas. El sistema admite también licencias remotas o licencias web, donde básicamente se puede tener la licencia web instalada en su computador, y esta licencia lo que le va a permitir es visualizar las alarmas que en algún momento están entrando en el Fireworks, en la estación de servidor que usted tenga o en la estación de workstation que usted tenga. Entonces funciona como una central de notificación de alarmas a través de un web browser. Recientemente, la semana pasada, se hizo el lanzamiento de una nueva plataforma también de Edwards que se llama Connect Safety Plus, el CS Plus. Es una plataforma que va a estar dedicada a gerencia de mantenimiento. Entonces, no es una central de monitoreo como lo de Fireworks, es un software que está dedicado a gerencia de mantenimiento, donde le va a ayudar con las rutinas de mantenimiento de los diferentes detectores y elementos de campo que usted tenga en un sistema. Está inicialmente abierta para EST4, o sea, esta plataforma Connected Safety Plus, por ahora está solamente funcional para conexiones de paneles EST4. Entonces, es un complemento
al desarrollo de ST4 en este momento. Y de nuevo, orientada al manejo de mantenimiento, a darle todas las información y las tendencias que hay en un mantenimiento en cuanto a los detectores que tiene, si les hizo o no mantenimiento, hacerle seguimiento y hacerle la trazabilidad del mantenimiento, cuáles son los detectores que en algún momento están más en falla o tienen problemas, en qué fecha se les dio mantenimiento, y generar reportes automáticos para el usuario final, para que el usuario final tenga la certeza de que cuando hicieron mantenimiento sobre un sistema, pues fue completo y se hizo bajo el estándar en FPA. El reporte va a enviar ese tipo de información y de nuevo es solamente compatible con EST4 por ahora. No sé, tenemos ahora 10 minutos de preguntas y respuestas. No sé si hay preguntas que ustedes tienen acerca del tema. Déjenme saber, por favor. Sí, buenas, don Rafael. Acá tenemos un par de preguntas. Acá estoy viendo en el chat. Okay. Una de ellas nos indican que si la comunicación IP requiere cable FTP. Esto está hablando al inicio en el tema propiamente del panel. Y en caso de comunicación IPC, ¿se ocupa un software adicional o se manipula vía web? A ver, la comunicación IP, usted la puede construir de acuerdo con el medio que usted esté utilizando. O sea, la comunicación IP no es, el cable FTP es para el uso de los lazos, ¿sí? Cuando usted utiliza un lazo y está conectando detectores a ese lazo, entonces usted sí debe pensar en un cable FTP, que es un cable que tiene retardante de fuego. Es un cable diseñado básicamente para hacer que el sistema, en caso de que esté afectado por un incendio, el cable sea lo último en que se pueda destruir y pueda perder la comunicación con el lazo. Entonces ahí en FPA le dice, mire, lo recomendable es que utilice un cable FTP. En cuanto al cable que nosotros recomendamos, sí, usted puede utilizar FTP y puede utilizar cables par trenzado. De hecho, no se requiere blindado para el lazo. En cuanto al lazo, usted puede utilizar cable par trenzado en AWG desde el 18 o 16 o 14. La distancia máxima, por ejemplo, de comunicación entre el panel y el último detector con un cable FTP calibre 18 son 6 kilómetros, son 6.000 metros. No recomendamos el blindado porque incluso cuando utilizan el blindado en comunicaciones en el lazo, reducen la distancia. No se requiere tener un cable blindado e incluso en instalaciones utilizamos, por ejemplo, acá en Estados Unidos se utiliza mucho cable Plenum para las instalaciones sobre el techo en detección de incendios, que es un cable paralelo. Viene ya con el retardante, pero el cable es paralelo, no es un cable entorchado. Y con cable paralelo, utilizando el cable paralelo que sea pleno y que tenga el retardante, que también puede tener 6 kilómetros de distancia entre el panel y la última. Buenas, Tamar lo atiende. Entonces, no sé si ahí ya le respondo lo que corresponde a la comunicación el uso de cables FTP para el lazo. Ahora, el uso de cables IP o IPC, la comunicación que usted hace entre el router y los elementos de su red. Ahí usted puede decidir qué quiere hacer. Usted puede utilizar cable par trenzado y tenemos un SFP para cable par trenzado, que es el NetTP. Tenemos también SFP para cable Cat5 o Cat6, depende de lo que usted tenga en su red, que pueden utilizar cables UTP y comunicaciones a través de este tipo de conector RJ45. Tenemos SFPs para fibra monomodo, fibra multimodo, de alta y baja. Entonces, hay 6 diferentes medios de comunicación que podemos utilizar en el back
bond de la comunicación entre los paneles. Ahí ya no hay necesidad no hay regulación en cuanto a que el cable sea FTP, pero sí hay regulación si su cable o su comunicación está corriendo por ducto metálico o está corriendo por cárcamos, o si tiene que tener una fibra con blindaje para protección contra roedores o ambientes corrosivos. Eso ya lo indica más la instalación. ¿Ok? También, don Rafael, bueno, no sé, adicional, si respondimos a la consulta, al compañero acá que nos hizo la consulta, a ver si nos puede comentar, si se aclaró la duda. Por acá también, don Rafael, nos están consultando para las luces y estrobos, ¿se pueden sincronizar los parpadeos? Esto es don Andrés Fernández. Él se refiere Sí. a los nuevos LED. Sí se puede. Hay módulos de control que terminan con la letra S. Miren, el CC1S. Y es un módulo de sincronización. Entonces se puede decidir sincronizar un grupo de luces que están en un mismo ambiente, por ejemplo, un salón de conferencias, una cafetería. Usted quiere que todas esas luces que están ahí estén sincronizadas, entonces debe utilizar un módulo de acción, un módulo de control de luces con la característica de sincronización que lo indica la letra S al final de la referencia, pero sí las hay. Hay que aclarar que dentro de una instalación no necesariamente usted puede tener o puede requerir que todas las luces estén sincronizadas. Por ejemplo, usted tiene un pasillo y resulta que las luces quedaron ocultas, una quedó mirando en una puerta, la otra está en otra área del pasillo y no sé, la persona que está circulando no ve las luces al mismo tiempo. Usted no tiene por qué tener necesariamente sincronización en ese grupo, pero sí cuando tiene luces que están en el mismo sitio, en el mar y son visibles al mismo tiempo. Vamos a ver, don Pedro Blanco, acá nos escribió don Rafael, no sé si don Pedro tiene alguna consulta propiamente para poder... Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Pedro, ¿cómo está? Adelante. Se cerró el canal, Pedro. Sí, vamos a ver. El micrófono. Alcanzamos a oír saludar, pero ya. Sí. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Escuchamos, Sí. Pedro, buenos días. Buenos días. Volvió a cerrar el canal. Lo volvió a abrir. Otra vez lo cerró. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí está abierto. Ok, vieras, don Rafael, buenos días. Vieras que tengo una duda. Cuando establecemos una conexión con cable UTP, ¿cuál es Sí. el límite o cuál es el límite de señal? Bueno, en metros. Digamos, después de 50 metros, no es la misma señal que de 2, 3 metros. Sí, pero ¿qué está tratando de conectar con ese cable UTP? ¿Para qué lo está utilizando? ¿En dónde lo está utilizando? Es por medio de una cámara, digamos, del router o del modem a la cámara, la videocámara. Entonces ahí es una pregunta de seguridad de CCTV. Ahí lo sé porque yo también estuve en esa área. Tenga en cuenta siempre que la distancia máxima son 90 metros entre su punto, entre su router y el access point que esté manejando, independiente de si es una cámara o un punto IP para un elemento de cómputo.
Trasladado a la parte nuestra, es lo mismo. Si usted decide que su panel EST4 va a manejar la conexión CAT y está utilizando los SFP de CAT, tenga en cuenta que la distancia entre esa conexión y el router que usted deje o el switch que deje siempre tiene que ser máximo 90 metros. El cable que usted esté utilizando pues va a ser el cable UTP adecuado para el IPv6. Entonces, básicamente seguir el estándar de cableado de IPv6 es lo que se recomienda. No utilicen cable UTP para el lazo, porque recuerden que los cables UTP son calibres 22, si no estoy mal, o 24. Entonces, el calibre del cable es muy pequeño y esos cables no tienen retardantes de fuego y básicamente sí estarían fuera completamente de la norma. Así que eviten utilizar un cable UTP para la comunicación del lazo. Es únicamente restringido a comunicaciones básicamente de seriales o comunicaciones IP. Ok, listo. Muchas gracias, muy amable. Bueno. No sé si habrá alguna otra consulta acá a los presentes para poder resolver acá con don Rafael. Buenas. Adelante, don Sí, Sebastián. es que antes no me servía el micrófono antes. No sé si me pudieron contestar la consulta sobre si en comunicación mediante Ethernet yo ocupo algún software o vía web yo lo puedo monitorear o qué se puede hacer mediante Ethernet. ¿Qué opción me da el panel para yo monitorear o ver o si se puede manipular de alguna forma? Bueno, mire, cuando los paneles están comunicados entre ellos, en caso de ST4, usted puede monitorear los otros paneles desde la localización que usted quiera. Usted puede configurar el sistema para que le envíe la información de un panel o de varios paneles a un mismo display, ya sea ese display parte de un panel en sí o de un anunciador. Entonces, dentro de esa red IPv6 de paneles, usted puede tener esa comunicación y ahí no va a necesitar ningún software adicional. O sea, usted puede tener la notificación de las alarmas de paneles dentro de una red de ST4 hacia uno o varios paneles. Eso lo decide cuando uno hace la configuración del sistema a través del software de configuración de 4CU, que es el que se utiliza para los paneles de ST4. También les aclaro que todo lo que es la línea de ST4 requiere certificación. O sea, para conseguir el software de 4CU, se requiere que el integrador, en este caso de Intel, tiene la certificación para hacer ese tipo de configuraciones. Tiene el software para hacer el tipo de configuración. Ahora, cuando esos paneles los quiero ver en un computador y lo quiero ver desde el Fireworks, va a necesitar un software. Es el software de Fireworks. Entonces ahí sí usted puede contar con un software que se comunica por IP a uno de los paneles o a varios de los paneles y ese software le va a recibir toda la información del EST4, le va a permitir que usted la grafique, la ponga en una interfaz de operador o en una interfaz gráfica de operador que usted mismo diseña. El Fireworks, que es un software de monitoreo y supervisión, también requiere certificación. La tarjeta que comunica entre el panel EST4 y el Fireworks es la tarjeta de Firewall. La tarjeta de Firewall le va a permitir a usted tener una comunicación abierta entre el software y el panel. Y a la vez también le sirve de protección para que cualquier ataque contra ese punto IP o contra ese conjunto de puntos IP sea detenido en la tarjeta de Firewall. La tarjeta de Firewall mira servicios. Entonces hay 4 tarjetas diferentes de Firewall dependiendo de los servicios que están utilizando. O sea, si yo solamente voy a utilizar el software para monitoreo, pues entonces está la tarjeta de Firewall número 2. Pero si voy a utilizar el software porque quiero también enviar mensajes a un servidor de texto o un servidor de correos,
Entonces está la tarjeta Firewall 3 y la Firewall 4 que van habilitando protecciones de acuerdo con los tipos de fuentes de comunicación que usted está utilizando o los servidores que usted está utilizando. Pero es el software de Firewall el que le va a permitir hacer esa comunicación y esa visualización, esa interfase gráfica entre los paneles de ST4 y un punto central o puntos remotos. No sé si respondí a su pregunta. Sí, gracias. Bueno, Sí, una última acotación es que recuerden que los paneles de ST3 que estén en campo ahora instalados pueden ser actualizados completamente a ST4. Y esto no significa retirar y botar todo el panel de ST3 o retirar y botar todos los detectores que se tengan en el usuario final. Lo único que vamos a tocar es partes específicas del panel de ST3. ¿Qué hay que cambiar obligatoriamente? Pues hay que cambiar obligatoriamente la CPU y hay que cambiar obligatoriamente los amplificadores y las unidades de ASU o las unidades o el Audio Storage Unit, que es la unidad que maneja el teléfono y el micrófono, porque en caso que los tengan, eso sí cambió dentro del panel. Pero nosotros revisamos, dependiendo de la actualización que nos soliciten, nosotros revisamos las versiones de tarjetas de lazo que se tienen actualmente, las versiones de las tarjetas amplificadoras que se tienen actualmente y las versiones de las fuentes que se tienen actualmente. Hay una lista donde tenemos las versiones mínimas con las que trabaja la tarjeta CPU ESP4. Y esa tarjeta, dependiendo de esas versiones, vamos a poder decidir si hay que cambiar esas tarjetas o no. Recuerden que ST3 es una tecnología de electrónica que nace en el año 96. Entonces, la velocidad de procesamiento y las actualizaciones que se han hecho sobre esos circuitos y estos microchips, pues son completamente diferentes a lo que nosotros manejamos en velocidades de procesamiento y microchips en la electrónica actual. Y de ahí es que se genera el cambio de ST3, que ya definitivamente no se puede mantener la producción sobre elementos de electrónica que tienen ya 20 años en el mercado. Entonces, ST4 ya entra a funcionar con una electrónica y unos microprocesadores diferentes con velocidad diferente. Entonces, por eso es fundamental que se entienda que cuando yo hago una actualización de ST3 a ST4, hay cosas que yo puedo tomar y cosas que no puedo tomar. Hay cosas de electrónica que yo puedo utilizar con las nuevas versiones de ST4 y cosas que no. ¿Qué conservo? Conservo el chasis, conservo la contrapuerta, conservo el gabinete. Esa parte la conservo dentro del panel. Yo no tengo que desmontar el gabinete. Yo lo que hago es simplemente cambiar determinadas tarjetas que están. Se necesita una puerta nueva, se necesita una contrapuerta nueva porque la configuración es diferente. Pero ahí, de nuevo, una lista. ¿Cómo funciona el cambio? Si ustedes tienen identificado un panel que quieren hacer el cambio, tomen en el reporte de la CPU del EST3, o saquen un reporte de lo que está instalado y ese reporte les va a decir en qué posición está ocupando la CPU, qué versión tiene, si tiene un lazo, qué posición tiene, qué versión tiene, si tiene una fuente, la posición y la versión. Y eso es el reporte que a mí me sirve para decirles, mire, de aquí sí se puede utilizar esto y no se puede utilizar esto. Hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. En los dispositivos no los revisamos, los dispositivos son 100% compatibles. Todos los dispositivos de campo. O sea, lo que usted va a tocar es básicamente el panel. ¿Alguna otra pregunta que les quede en este tema? Don Rafa. Sí, adelante, Fernando. ¿Quién está viendo el micrófono? No me equivoco, era don Pedro Blanco, nuevamente. Hola de nuevo. Tengo una duda.
En un gabinete es necesario instalarle algunos abanicos, algún fan o algo. No, Eso, no, ningún gabinete es necesario instalarle un abanico. Inclusive tenemos gabinetes donde hay 4 fuentes auxiliares y las fuentes auxiliares tienen elementos de disipación de calor que están suficientemente diseñados para evitar sobrecalentamiento de los elementos dentro del panel. Las rejillas de ventilación natural que tienen los elementos del panel como tal funcionan muy bien. Ahora, cuando instale un panel, de nuevo, no procuren no instalarlo, por ejemplo, en un área donde sea la temperatura alta o haya condiciones de humedad o vapor excesivas. Y traten de instalar en un cuarto con humedad y aire controlado, temperatura controlada, porque al final esto es equipo electrónico sensible y tienen que seguir la regulación de instalación para equipo electrónico sensible. Eso quiere decir tanto ambiente controlado como condiciones de tierras controladas. Y hay documentos donde se pueden buscar en internet o en sus asociaciones de ingeniería locales cómo instalar sistemas electrónicos sensibles y en qué condiciones se instalan. Y allí van a también tener una referencia de las instalaciones eléctricas y las instalaciones de condiciones medioambientales que deben manejar. disculpe, pero no le escuché muy bien cuando dijo que es malo instalarlo en lugares calientes. ¿Por qué fue? Sí, no es recomendable instalarlos en lugares con temperaturas altas o ambientes con humedad excesiva, porque entonces ahí sí puede haber un problema sobre el panel en sí, sobre la electrónica del panel. El panel, de nuevo, es electrónica sensible y hay documentos para instalación, recomendaciones específicas de ingeniería para instalación de electrónica sensible, que incluyen el control de temperatura dentro del cuarto donde se instala y la humedad relativa dentro del cuarto donde se instala. Y además incluyen las conexiones de tierra que son adecuadas para electrónica sensible. Es diferente instalar un motor que tiene un controlador con electrónica que está diseñada para campo o para temperaturas altas que un panel o un sistema de seguridad, en general un control de accesos, que se maneja en términos de electrónica sensible. Ok, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues de mi lado me resta agradecerles la invitación de Rodrigo a este panel. Espero que esto les haya dado una idea más amplia de lo que nosotros estamos haciendo con los sistemas de detección de incendios, hacia dónde vamos con todo lo que es detección de incendios, específicamente el desarrollo de ST4 y todos los elementos adicionales del portafolio que siempre son un complemento para sus instalaciones. Muchas gracias por el tiempo que tomaron para escucharme y cualquier cosa pues estamos a la orden. Muchas gracias, don Rafael. De igual manera, queríamos comentarles a todos bueno, tenemos el sorteo de una cámara Wi-Fi para interiores. Entonces, la idea es que se queden un momentito acá con nosotros para hacer el sorteo, por haber participado en nuestra charla del día de hoy. De igual manera, para que estén todos claros en el chat de esta charla, les voy a dejar el canal de Intel en nuestro canal de YouTube para que puedan observar y tener acceso a esta charla que tuvimos el día de hoy. Y de igual manera, cualquier consulta adicional, también les vamos a dejar un par de correos
para que ustedes puedan hacer consultas a futuro, para que sepan, estamos siempre de la mano de fábrica, en este caso con don Rafael Mesa, y en conjunto con nosotros para poder solventar pues todas las necesidades que ustedes puedan tener a nivel de cualquier proyecto. Entonces, pues agradecerles, los voy a dejar ahora con mi compañera Loreri para poder hacer la rifa y el sorteo. Voy a compartir entonces en este momento pantalla para que puedan estar atentos. Eso sí, nada más que nos dejen, una vez indicado el ganador, que nos dejen los datos aquí en el chat. Por favor, ahí de hecho don Rafael Mesa también nos compartió el correo de él aquí en el chat para que todos lo tengan ahí a mano. Entonces, denos un segundito. Hola, buenos días, mucho gusto, yo soy Lorelia Barca. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, esperemos que haya sido de su agrado. Les acordamos que esta información y cualquier otro tipo de información que necesiten, nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Igual en un par de días estaremos subiendo esta misma charla que nos ha dado don Rafael también va a estar en nuestras redes sociales por si tienen más consultas. Por acá ustedes pueden ver que ya está la lista de las personas que fueron participantes, de ustedes como participantes, y vamos a hacer el sorteo donde sacaremos un ganador. Vamos a ver qué tal nos va. Acá tenemos Alberto SS, o es el ganador. Muchísimas felicidades. Por favor, ponernos ahí mismo en el chat de acá de la transmisión, del Zoom, un número de teléfono donde podamos contactar, o bien un correo electrónico donde podamos contactarlo para poder hacer la entrega esta misma semana. De verdad, muchísimas felicidades. Con esto damos fin a la charla. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Y esperamos que en la próxima también nos podamos ver. Muchas gracias a todos por asistir. Un gusto saludarles, don Alberto. Ahí nada más estamos a la espera. Sí, gracias. Es que no me deja escribir el chat, no sé por qué. Bueno, si gustas acá, tenemos donde anotar, entonces me puede dictar Ya me dejó 8836-6304. 8836-6304. Perfecto. Entonces vamos a estar comunicándonos con tu persona para poder hacerte y coordinar la entrega del premio. Felicidades. Genial, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto saludarles. Hasta luego.